Buenas noches, bona nit, bienvenidos a Troya. Hoy no vamos a hablar ni de Aquiles, ni de Héctor, ni de la gloriosa muerte de Héctor, ni de la musa que nos permite cantar la cólera de Aquiles. Vamos a acercarnos a la guerra de Troya desde una óptica histórica y vamos a verla como el canto de cisne de dos civilizaciones. Empecemos hablando del sesgo cultural. Hay tres cosas que os tenéis que quitar de la cabeza para entender la guerra de Troya. La primera es el tamaño de la ciudad. La segunda que os tenéis que quitar es que el pasado era una época atrasada, especialmente la del bronce. Y la tercera es el eurocentrismo. Ahora veréis por qué. Voy a haceros una pregunta, os dejaré unos segundos para meditar. ¿Quién es? Su padre era carpintero, murió a los 34 años y ascendió a los cielos. En nuestro país, ¿en quién estáis pensando? Evidentemente, todos estaréis pensando en la misma persona. Evidentemente, Yuri Alexeyevich Gagarin, que fue hijo del carpintero Alexei Ivanovich Gagarin, murió a los 34 años en un accidente de aviación y fue el primer hombre en llegar al espacio. Por eso os digo que todos tenemos unos prejuicios que son parte de nuestra formación. Y esto pesa especialmente en el caso de Troya. Pronto lo veremos. Como dice el traductor Eduardo Gilbera, pocas generaciones después de Homero, los griegos ya discutían la veracidad de la acción narrada. No entendían todas sus alusiones y tampoco sabían situar gran parte de los lugares mencionados en el texto. Esto durante siglos se consideró una prueba de la falsedad de la Ilíada. Hoy, por el contrario, es una prueba de su veracidad. Y añade, pero en la última década el estado del conocimiento ha sufrido un cambio revolucionario. Los descubrimientos son tan recientes y abarcan tantas disciplinas que algunos aún son ignorados en los círculos de los especialistas. Esto se escribió hace casi 20 años y yo voy a añadir, y aún siguen siendo ignorados en los círculos de los especialistas. Aquí tenemos las ruinas de Hisarlik. Hisarlik es el lugar donde se encontró Troya y de hecho aquí podéis ver la llamada trinchera de Schliemann. Esta es la imagen que tenía durante las excavaciones. En el lugar de Wilios Wilusa, que es la que Homero llama Ilios, se construyeron una ciudad griega clásica, Ilión, y encima de ello una ciudad romana, Ilium, y su ciudadela aún era visible cuando los otomanos llegaron a Turquía. De hecho, Hisarlik quiere decir literalmente el lugar de la fortaleza, con lo cual es bastante meritorio no saber que Troya estaba allí. Pero, sin embargo, Europa lo consiguió. Hubo varias excavaciones poco exitosas hasta que Frederick Calvert compró una granja que incluía esa colina, era el cónsul británico, y su hermano Frank, que no era el cónsul, aunque lo veréis así en muchos textos, Frank Calvert no era el cónsul, ni era el dueño de la granja. Frank, colaborador de su hermano, inicia excavaciones en la colina, con dos problemas. El primero es que se quedó sin dinero. El segundo es que cometió el error de contarle sus hallazgos a otra persona. Ya sabéis, lo hemos dicho varias veces, que el peor enemigo siempre es el colega. Y ahí es donde aparece Heinrich Schliemann, con el que los historiadores tienen una extraña relación de amor-odio. O lo adoran o lo desprecian, no hay término medio. Es políglota, hablaba 22 lenguas con fluidez, multimillonario, se había enriquecido traficando con oro, traficando con armas, tenía una de esas obscenas fortunas que solo eran posibles en el siglo XIX, y enamorado de Homero. En 1868 conoce a Calvert, que, desdichado de él, le cuenta lo que ha descubierto, obtiene un doctorado en arqueología en la Sorbona y empieza a excavar. Pero empieza a excavar, aquí tenéis la trinchera de Schliemann, a lo bruto. Era el siglo XIX, no se le puede pedir peras al olmo, salvo que Olmo sea el apellido del frutero, evidentemente. Así es que tenemos que sobre el fondo rocoso de la colina hay una elevación artificial producto de construir una vez encima de otra, hasta 41 fases de construcción. 41 fases de construcción que tradicionalmente se han agrupado en varias ciudades. Y esta es la clasificación que utilizamos hoy. Troya 0 está recientemente descubierta, por eso no es la 1.
La 10ª es un pueblecito bizantino sin el menor interés. Las Troyas conocidas son de la 1 a la 9. Veréis esta extraña división 7A, porque originalmente Troya 7A se consideró parte de Troya 7. Hoy sabemos que es parte de Troya 6. Y claro, como dijo Claude Bernard, quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Entonces, Schliemann encontró un pequeño pueblecito primitivo, una segunda población a la que llamó Ciudad Quemada, por encima otra población, otra más, y luego habla de un pueblo extranjero. Él estaba convencido de que Troya debía ser lo más antiguo que encontrara. Conclusión, excavó cargándose todo lo que estaba encima con la prisa por llegar a lo más arcaico posible. Destruyó casi por completo los estratos 3 a 5, que son la ciudad de la llegada de los indoeuropeos, y provocó graves daños en las ciudades 6 y 7. Afortunadamente, 6 y 7 no se las acabó de cargar porque al ser más grandes que Troya 2, quedaban por fuera de los que excavó, porque si no, se lo hubiera cargado. Ahí tenemos lo que lo que Schliemann creía que era Troya. Troya 1 y Troya 2, con la famosa rampa por la que él decía que se imaginaba a Héctor bajando con su carro. Y sí, quizá bajó con su carro por esa rampa. Los edificios a veces sobreviven. Pero esta no es la Troya homérica. Ahí es donde encontró el famoso tesoro de Príamo, que le encasquetó a su mujer Sofía, le hizo fotos y parte del tesoro desapareció misteriosamente. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la cronología de las excavaciones. Fijaos bien. Brunton empieza a excavar en 1855, luego le sigue Calvert, luego Schliemann. Hay un hiato entre sus dos campañas, porque como robó a manos llenas, el gobierno turco, entonces otomano, se enfadó bastante con él y hasta que no pagó una sustanciosa multa no pudo volver a excavar. Luego colaboró con Dörfeld, que este sí era un arqueólogo profesional. Luego tuvo lugar la excavación de Dörfeld y Brückner. Al pobre Brückner lo olvida todo el mundo y solo hablan de Dörfeld, ¿qué le vamos a hacer? Que consiguen describir los niveles 6 y 7, la verdadera Troya homérica, que aquel había pasado por alto. Encuentran las murallas y además descubren que una sección del muro de Troya 6 es más débil que el resto, lo cual coincide con la Ilíada. Y así llegan a la conclusión de que es la Troya homérica. En el siglo XX solo hay una excavación bastante poco exitosa de Carl Blegen, de Cincinnati, que entre otras cosas descubre el cementerio a 500 metros de distancia y no le extraña que haya medio kilómetro vacío entre la ciudadela y el cementerio, y no se vuelve a excavar nada en medio siglo, hasta Kaufmann. Claro, este medio siglo de hiato corresponde a la época dorada de Hollywood, de las novelas, de los tebeos, corresponde a toda nuestra infancia. La imagen que tenemos de Troya es la de la Troya pequeña de Schliemann. Y lo que es peor, esta época corresponde a aquella en la que los helenistas, los historiadores, los arqueólogos fueron a la facultad y obtuvieron sus doctorados. Y hay una cosa en ciencia que se llama falacia por efecto ancla. Solo te crees aquello que coincide con lo primero que aprendiste. De modo que incluso hoy, 20 años después de la muerte de Kaufmann, sus excavaciones aún siguen con sus discípulos, aún sigue habiendo dudas sobre la historicidad de la guerra de Troya, dudas absolutamente infundadas. Y claro, la pasión por Schliemann tampoco ayuda, porque fijaos lo que dijo. Confiado en la Ilíada y sus datos, en los que creía como el Evangelio, pensé que Hisarlik, el monte que he escudriñado desde hace 3 años, sería la Pérgamo de la ciudad. Pero Homero nunca fue un historiador, sino un poeta épico, y hay que tenerle en cuenta la exageración. Claro, cuando el propio descubridor de Troya dice eso, cualquier posible lazo de verosimilitud ha caído. Y no ayuda. Así que ahora declaro decididamente que es imposible que la ciudad de Príamo haya podido extenderse hacia lado alguno, más allá de la antigua superficie cimera de esta fortificación. Bien, es cierto que en 1884 él mismo dudó de su propia hipótesis, pero aún así, ya sabéis que, como dice un aforismo científico, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Schliemann, por lo visto, no debía conocer esa expresión. Así es que había que cambiar de óptica, porque tanto los griegos clásicos, como los romanos, como Schliemann, como Blegen, se acercan a Troya desde Occidente, con nuestra visión
griega y romana, y solo tienen a Homero en la cabeza. Y Troya solo se puede entender desde Anatolia. Korfmann, por el contrario, mira desde Oriente. No es historiador, sino arqueólogo de la prehistoria. Ya lleva desde 1982 excavando en Anatolia y, entre otras cosas, ha estudiado las huellas del comercio en la bahía de Beshik, que es parte de la costa de Anatolia. Aquí lo tenemos. Él fue el que descubrió la ciudad baja de Troya, con un amplio foso defensivo respaldado por una empalizada de madera. Eso supone, de las 9.000 hectáreas de la Troya de Schliemann, pasar a 200.000 metros cuadrados. Multiplica por 10 o 15 el tamaño que se pensaba. Y le calcula una población permanente de 10.000 habitantes. 10.000 habitantes no parece mucho, pero recordad que hasta la Revolución Industrial el 90% de la población vive en el campo. 10.000 habitantes quiere decir que el campo que rodea a Troya tendría unos 100.000 habitantes. Suponiendo que Troya fuera la única ciudad del reino de Príamo, que no era así, el reino de Príamo era bastante más extenso. Es decir, tenemos una gran ciudad que sí podía sostener la épica de la Ilíada. Y además encontró evidencia de una batalla justo en la Troya que toca, la del siglo XII antes de nuestra era. Así pasamos de la Troya de Schliemann, que todos los historiadores decían que solo era un nido de piratas y por lo tanto no podría haber inspirado la épica de Homero, a la Troya de Korfmann. O si utilizamos sus propios dibujos de Estudia Troika, esta Troya de Korfmann. Y tenemos también a Paul Kretschmer. Paul Kretschmer es un lingüista que compara el topónimo hitita Wilusa con el griego Wilios, que es el antepasado de la palabra Ilios, con la que se conoce en Homero. Y desde entonces esa palabra no ha dejado de encontrarse en tablillas hititas una y otra vez. Hay muchos tratados en los que aparece. He puesto estos 4 que me parecen particularmente relevantes. El Tratado de Alexandru, recordemos que el otro nombre de París es Alejandro, la Carta de Tahuagalagua, la Carta de Milawata, vaya por Dios, por más que lo revises, siempre aparece una errata, he duplicado el nombre. Y la llamada Carta de Manapatarjunta. La Carta de Manapatarjunta, si algún día tenéis ocasión de leerla, es muy divertida. En el Tratado de Alexandru es un tratado de vasallaje entre el rey de Wilusa y el rey hitita Muwatalli II. En la Carta de Tahuagalagua es una carta dirigida por los hititas a los griegos y su respuesta. Y dice, ahora es cuando hemos llegado a un acuerdo en el asunto de Wilusa, respecto al cual estuvimos enemistados. La carta de Milawata, que es el nombre hitita de Mileto, se pide a un vasallo no identificado que envíe a Hati a Walmu, depuesto rey de Wilusa, a fin de que puedan devolverle el trono. Los griegos han depuesto a un rey troyano que es vuelto a reponer por los hititas. Y la carta de Manapatarjunta nos permite situar geográficamente Wilusa, al norte de Lesbo. La carta de Manapatarjunta, digo que es muy divertida, porque hay un ataque griego contra Troya. El rey de los hititas no envía al ejército real, sino que le ordena a su vasallo más cercano, por eso tenemos la situación geográfica, que acuda a asistir al aliado. Y Manapatarjunta dice que no he podido ir porque estaba malito, y por eso he dejado que Troya cayera en manos de los enemigos. Le salió caro porque luego le arrebataron la isla de Lesbos, por no actuar a tiempo. Así es que de momento, Hisarlik está en un lugar estratégico, domina la entrada al Mar Negro. Es una gran ciudad de tipo anatolio, por lo que se ha excavado de todas las demás, Pérgamo, Mileto, Halicarnaso, es la mayor ciudad de la región. Y además hay una ciudad hitita llamada Wilusa, que parece ser la misma que la griega, que está en la órbita hitita, que ha provocado choques entre anatolios y griegos y que parece estar precisamente allí. Luego podemos estar razonablemente seguros de que Hisarlik es Troya. Y a Troya hay que meterla en su contexto histórico. El contexto histórico de Troya no es, como se nos ha dicho muchas veces, la de una guerra civil entre griegos, sino una guerra entre una confederación de estados griegos y una confederación de anatolios, que cuando repasamos el mapa en palabras que supone el catálogo de las naves de la Ilíada, descubrimos que en realidad son todos vasallos de los hititas.
Este es el contexto en el que hay que situar la guerra de Troya. A un lado, los griegos, los estados palaciales micénicos, al otro, el gran imperio de los hititas, del que ya hablamos en su día, con sus estados vasallos occidentales. Y sólo así podemos entender la magnitud de la guerra de Troya. Y sobre todo hay que tener en cuenta que la guerra de Troya forma parte de una crisis mucho más amplia, la llamada crisis del 1200, que acaba con la civilización. Es el primer fin del mundo, tal y como suena, y acaba con un sistema internacional complejo. Una vez descubierto que Troya no es el nido de piratas que nos dijeron en nuestra juventud, tenemos que desmontar el prejuicio de que la edad del bronce era una época atrasada, porque la historia no es un ascenso lineal y uniforme. La historia tiene sus fases de auge y de decadencia. Y precisamente la edad del bronce es una época tecnológicamente muy avanzada. Se descubre la vela, se mejora la navegación, aunque ya existía en época neolítica, se descubre la rueda, se descubre el torno de alfarería, se descubre el carro de guerra, se descubre el bronce, que por eso le da nombre, y además tiene un sistema de relaciones internacionales muy complejo, uno de los más completos de la antigüedad. Y además es una época de grandes imperios. Si recordáis el famoso libro La historia empieza en Sumer, la antigüedad más alejada era una época de ciudades-estado o pequeños reinos. El bronce tardío es una época de grandes imperios que hacen posible precisamente esta épica. De hecho, la época de la guerra de Troya supone el auge de Grecia, Ajiyawa, y el auge del imperio de los hititas, que son las dos potencias que se enfrentarán por Hati. Anatolia, del griego Anatolé, el este o el amanecer. Es una península que yo digo que es como una especie de España a lo grande. Si vemos, es una región muy rica en minerales, pero si miráis esta lista, falta algo muy importante. Estamos en la edad del bronce. El bronce es una aleación de 9 partes de cobre y una de estaño. ¿Dónde está el estaño? Y si nos vamos a Grecia, hay que tener en cuenta primero que tiene un territorio principalmente montañoso, el 80% de Grecia es inhábil para el cultivo, que tiene un litoral accidentado y múltiples islas, tiene una de las líneas costeras más extensas de Europa, y, claro, con estas costas, molt bé, Pepe, con estas costas, esto es un perfecto refugio, tanto para el comercio como para la piratería. Eso llevó a Barry Strauss a decir que los griegos eran los vikingos de la edad del bronce. Y si miramos sus minerales, la lista es muy corta, ni siquiera tiene cobre. Las dos principales potencias de la zona carecen de los metales que necesitan para su industria. Y tenemos Troya, claro, fijaos dónde está. Es quien controla el paso al Mar Negro a través de dos estrechos, el de los Dardanelos y el del Bósforo. Estrechos que son muy estrechos. Aquí tenéis la foto por satélite de los Dardanelos. Muy estrechos. Muy estrechos. Imaginaos lo que puede ser intentar pasar por aquí con la corriente en contra, el viento en contra y enemigos a ambos lados. Los ingleses lo descubrieron en la Primera Guerra Mundial cuando intentaron tomar Turquía y descubrieron que las baterías de costa de los turcos solo tenían que disparar al pato. ¿Y dónde está Troya? Esta es la ciudadela de Troya, el último puerto seguro antes de entrar en el Mar Negro. Pero claro, conforme nos alejamos, hay algo que nos sorprende. ¿Troya es un puerto seguro? ¿De verdad es un puerto seguro? Está muy tierra adentro. De hecho, Troya está aquí, hasta que nos alejamos un poco más. No hace falta ser un experto topógrafo para ver la diferencia de color, ¿verdad? En realidad, la llanura de Troya, la actual llanura de Troya, es una llanura aluvial creada por los ríos Simois y Escamandro. Aquí está el Simois, aquí está el Escamandro, y esto es Troya. Troya estaba en una enorme bahía natural que era un gigantesco puerto,
donde las naves podían estar fondeadas en espera de los vientos favorables. Los indoeuropeos en realidad no son un único pueblo. Los indoeuropeos son una cultura que parte de la fusión cultural de los pueblos de las estepas y de los pueblos sedentarios del sur del Cáucaso. Es de estos pueblos sedentarios del sur del Cáucaso de los que sale la rama anatolia y la balcánica. Tanto los griegos como los anatolios proceden de la misma rama de los indoeuropeos. Griegos y anatolios son primos hermanos, de hecho. En Anatolia, de esto ya hablamos en la última charla, ya hay varios reinos preindoeuropeos cuando llegan los indoeuropeos. Estos llegan, crean varios reinos más. Los asirios establecen colonias mercantiles y llevan consigo la escritura, el comercio a larga distancia, por tierra, y una de esas ciudades que se enriquece con el comercio de los asirios es Nesa. Nesa es la patria original de los hititas. Al final del Bronce Medio se suceden guerras, destrucciones, Kanesh es destruida y los nesitas migran un poco más al norte, a Hatti. Y ahí es donde inician su auge y se convierten en el grupo dominante de la región. Esto es Hatti, esto es la patria original de los hititas. Como veis, es una región multiétnica. Con el tiempo, los hititas formarán aquí un gran imperio. Y estos son los pueblos indoeuropeos de la costa de Anatolia, uno de los cuales es este, Wilusa, la futura Troya. Volvamos a Troya. Troya II, la de Schliemann, es una ciudad pequeñita, poderosa a su medida para su época. Las Troyas 3, 4 y 5 son unas ciudades mucho más pequeñas, son las primeras ciudades indoeuropeas, con edificios de peor calidad, y llegamos a las Troyas 6 y 7A, que son las verdaderamente grandes. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Ha sucedido que esta ciudad coincide en el tiempo con el auge del imperio hitita. Lo que enriquece a Troya es ser una ciudad vasallo de un gran imperio que controla el acceso a un mar. Corresponde al periodo de la historia entre el fin de las colonias mercantiles asirias y la formación y la expansión del imperio hitita. Y como podéis comprobar, arriba tenéis Troya, abajo Hattushas, la capital hitita. Troya es una ciudad anatolia, exactamente igual que la capital de sus señores. En Grecia, los aqueos llegan a un lugar donde ya hay unas civilizaciones anteriores. La heládica antigua, la cicládica y la cretense. La cretense es la más avanzada de las tres. Los aqueos, que son los griegos, proceden de los Balcanes, llegan a Grecia alrededor del 2000, se civilizan al tomar contacto con las civilizaciones que ya estaban allí, pero no son los primeros indoeuropeos de Grecia. Algunos de los pueblos heládicos lo son y los cretenses también lo son. Aquí tenemos Creta, no perdéis de vista esta islita circular de aquí, que tiene su importancia, y Creta es una civilización basada en la talasocracia, es decir, el dominio del mar. No es una civilización pacífica. A muchos historiadores les gusta decir eso, les gustan las batallitas de buenos y malos, cretenses buenos, griegos malos, y tenía puestos comerciales, pero también tenía puestos coloniales, entre ellos Chipre y Mileto. De manera que cuando los aqueos conquistan Creta, también se apoderan de sus colonias y de sus intereses mercantiles en Asia. De los cretenses toman la arquitectura, este es el famoso Palacio de Cnosos en Creta, la escritura la heredan de los cretenses, el arte de la navegación y el deseo de controlar las rutas comerciales. Entonces, los aqueos se basan en el llamado Estado palacial. El Estado palacial está dirigido por un gran rey con un comandante en jefe al que se subordina baja nobleza, terratenientes y funcionarios locales, y el Estado palacial funciona como una gran casa. Reúne toda la riqueza del reino y la redistribuye. Dörfeld es el descubridor de Micenas, no es Schliemann. De hecho, la fotografía de vuestra derecha aparece en redes sociales como Schliemann en la Puerta de los Leones. No es Schliemann, es Dörfeld. Y descubre una civilización con grandes ciudadelas
Ahí lo veis a escala humana, una de las pequeñas puertas de salida. Esto es lo que se llama una poterna. Las poternas son para salidas sorpresas, implican la llamada defensa agresiva, con grandes tumbas reales. Las tumbas reales sí que las descubrió Schliemann, lo cortés no quita lo valiente, con un gran control del agua. Pensaban en posibles asedios y tenían sus propias cisternas, que son capaces de obras públicas como acueductos subterráneos de 2 kilómetros de longitud, o ser capaces de desecar un lago con túneles, pozos, y por supuesto empiezan a construir palacios a imitación de los cretenses y toman de ellos la escritura, la conocida como Lineal B. Pero la gran arma secreta de los griegos es esto, la pentecóntera. Han aprendido de los cretenses la navegación y la han mejorado. La pentecóntera tiene una forma que permite llegar a remo hasta la misma playa. Ya hemos dicho que son los vikingos de la Edad del Bronce. El pobre defensor se encuentra con un espolón que se le viene encima. No necesitan saltar al agua ni desembarcar. Pueden llegar con el barco hasta la misma arena y saltar a las aguas someras sin demasiado problema. Eso aparece en la Ilíada, por cierto. Y por supuesto está el castillo de proa, desde el cual los arqueros, con la ventaja de la altura, pueden asaetar a placer al pobre defensor. El defensor no tiene nada que hacer cuando unos cuantos barcos de este estilo se acercan a sus playas. Y luego no hay más que desembarcar las poderosas tropas micénicas. Mientras tanto, en Anatolia lo que tenemos es el reino de los hititas. El reino de los hititas se basa en un rey, que es el Labarna, tiene a su lado una asamblea. En algunos sitios dicen que son la primera monarquía constitucional del mundo, eso es exagerar un poco, es una asamblea nobiliaria que modera al rey. La reina, que tiene sus propias funciones y es reina hasta su muerte, es un poder paralelo, firma tratados, gobierna el país en la ausencia del rey, el rey siempre está ausente, cuando no por guerra, por obligaciones religiosas, es decir, la reina gobierna el país. Y la diferencia de los estados micénicos se basa fundamentalmente en múltiples reyes vasallos. Los hititas tienen puntos fuertes, tienen su propia producción de cobre en Melid, la actual ciudad de Malatia. Malatia hoy en día es famosa porque es la cuna de los albaricoques. En la Edad del Bronce era más importante el bronce que los albaricoques. ¿Qué le vamos a hacer? Y Al-Ashiyya, la isla que después se llamará Chipre, también es un reino vasallo de los hititas. Controla la llegada de estaño al Mediterráneo a través de la ciudad de Ugarit, que es vasalla de los hititas. Controla el comercio con el Mar Negro a través de los Dardanelos y el Bósforo, a través de otro de sus vasallos, que es Troya. Controla el comercio con Canaán y Egipto y son la potencia militar dominante. Y su arma secreta es el carro pesado con 3 tripulantes que utiliza en enormes masas que siembran el pánico entre el enemigo. Si recordáis lo que aprendimos de la guerra del Peloponeso, cuando en el colegio nos decían que lo que alargó la guerra del Peloponeso fue que teníamos una gran potencia terrestre y una gran potencia naval, que se perseguían en círculos, y que por lo tanto acabar con el enemigo era imposible. Pues en el Egeo tenemos una gran potencia terrestre y una gran potencia naval. Efectivamente, es imposible que uno de ellos acabe con el otro. Los hititas también tienen una arquitectura particularmente poderosa, hacen un mayor uso de las torres que los griegos, y fijaos bien en el detalle. A diferencia de las ciudadelas micénicas, las murallas asiáticas tienen una base de piedra y los pisos superiores de adobe. Esto será muy importante cuando hablemos del sitio de Troya. Y algo que caracteriza a las ciudades anatolias, esto es una foto de Hattushas, pero es igual en Troya, son los enormes depósitos de víveres. Los anatolios sabían resistir un asedio. Pero también tienen sus puntos débiles, que es un imperio heterogéneo a base de estados vasallos, que Anatolia está infrapoblada, que produce pocos alimentos, eso la hace muy vulnerable, que las fuentes de metales estratégicos son muy periféricas, que tanto por la comida como por los metales
depende mucho del comercio. Si el comercio cae, cae el imperio, que está rodeada de vecinos hostiles y que tiene una marina de guerra deficiente. Y una marina de guerra deficiente en un país que depende del comercio es una mala estrategia. Hay unas rutas comerciales que son muy importantes. El comercio en el Bronce tardío es muy complejo porque coexisten la economía palacial, de la que hemos hablado, con el comercio de regalos y sobre todo con el mercado abierto de comerciantes privados. Ya empieza a haber comerciantes privados, pero es que además hay un tráfico complejo que incluye banca, cartas de crédito, corresponsales, agentes, casas de cambio. Es una internacionalización que no vuelve a aparecer hasta los Ptolomeos en Egipto en el siglo I a.C. Y el fin ya no es el simple intercambio de bienes como lo había sido en el pasado. Por primera vez el comercio es para acumular beneficios. Y claro, tiene que hacerse por mar, porque las rutas terrestres son difíciles y escabrosas en muchos tramos. Son muy caras, los animales de carga son carísimos. La ruta terrestre tiene una menor capacidad. Por muchos asnos que pongas en una caravana, no pueden igualar a un barco. Y, por supuesto, las rutas terrestres son inseguras. El bandolerismo es la norma en la antigüedad. Los nómadas hostiles son la norma en la antigüedad. Que un país se enfade contigo y decida no dejar pasar tus caravanas es la norma en la antigüedad. Y, por supuesto, hay que asegurarse la llegada de cosas importantes que vienen del lejano oriente. Joyas, colorantes, parece un capricho, pero es que es una época muy caprichosa. Marihuana, amapola, efedra, que se utilizan como narcóticos, y sobre todo el importantísimo estaño. Sabemos que en esta época hay contactos entre Egipto y Grecia, que hay un gran comercio entre estos estados, y todo lo que haga Grecia se vende en Egipto. Egipto es ávido de todo lo que Grecia puede producir. Encontramos productos de lujo en el Amarna, en Deir el Medina, y las mercancías comunes llegan hasta Nubia, la frontera entre Egipto y Sudán. Hay una gran influencia griega. Los egipcios empiezan a hacer cremaciones, que es algo absolutamente impensable para un egipcio. Inhumaciones bajo pavimento en jarras. Los pitois son las enormes jarras típicamente cretenses. Productos cerámicos de imitación. Cuando algo se imita es porque la demanda excede la oferta. Grecia no es capaz de vender todo lo que Egipto le pide. Y tenemos cartuchos egipcios que aparecen en Grecia. El tráfico Grecia-Egipto es muy importante. Como un ejemplo, el pecio de Uluburun, esto fue motivo de una clase en el Museo Liber, igual que otras cosas, es decir, cada uno de estos apartados da para una clase, ¿qué le vamos a hacer? Llevaba productos de medio mundo, muchos de ellos productos de lujo, pero fundamentalmente, fijaos, 354 lingotes de cobre y 40 lingotes de estaño, más todos los caprichos imaginables. La lista es más larga, pero no me cabía todo en una sola diapositiva. Y fijaos el trayecto del pecio de Uluburun. Fijaos por dónde va. Sale de Grecia, atraviesa Creta, llega a Egipto, va por la costa de Levante, se acerca a Chipre, naufraga en las costas de Turquía, pero si no hubiera vuelto a Grecia. Es una ruta que sigue las corrientes dominantes que en nuestro hemisferio van en contra de las agujas del reloj. Claro, son muchos puertos intermedios, son muchas tasas de peaje y sobre todo el puerto principal es Ugarit, que es un vasallo hitita. Quien quiera, de hecho, el pecio de Uluburun es un barco de Ugarit. ¿Por qué dejar que todos los productos de lujo los lleve otro, si los puedes llevar tú? Fijaos además de dónde viene el estaño de Uluburun. Viene, asimismo, de la mitad del mundo conocido. El pecio de Uluburun llevaba estaño de las Islas Británicas, que no llegó por el estrecho de Gibraltar, probablemente llegó a través del norte de Europa y de los ríos hasta el Mar Negro. Hay estaño que procede de Bohemia y de los Balcanes, el cual llega al Mediterráneo a través del Mar Negro.
Y por otra parte, hasta 1/3 del estaño del pecio de Uluburun venía de un sitio tan lejano como las repúblicas centroasiáticas, Afganistán, Tayikistán, Uzbekistán, a través de una larguísima ruta terrestre que desemboca ¿dónde? En Ugarit, vasallo hitita. Además, los hititas dependían del grano de Egipto, muchísimo. Esto será muy importante cuando hablemos de su decadencia, a través de una ruta marítima que iba costeando por cabotaje los puertos hasta llegar al sur de Anatolia, hasta el puerto de Ura, en la actual Silifke. También adquirían de Grecia y de Creta vinos, resinas, aceites perfumados, que luego revendían a Egipto con grandes beneficios. Y desde Ugarit llegan las cosas del este, cobre de Ergani, estaño de Elam y comercio a larga distancia que viene por el lago Van. Y de las islas hay un comercio paralelo que llega a la costa occidental de Anatolia. Olivas, uvas, lana, lino, mármol, zinc, plata, que se produce en Grecia, y es una ruta alternativa para el comercio de la Tebaida y del Egeo septentrional. Quien controla las costas controla el comercio, quien controla el comercio controla el dinero, quien controla el dinero controla el poder. De modo que el conflicto entre hititas y griegos es en las costas. Y en Chipre, por supuesto, que es el gran productor de cobre, el metal estratégico por excelencia. 9 partes de cobre por cada parte de estaño, recordad. Y nos queda el Mar Negro, que a pesar de su nombre, mar hospitalario, es un mar bastante poco hospitalario. Aquí tenéis el mapa de la metalurgia en la época. Los puntitos verdes son el cobre. El puntito negro es el estaño. Fijaos que estaño hay poco por ninguna parte, pero sí que lo hay aquí, en Bohemia. Y solo puede llegar al Mediterráneo a través del Danubio. Y además está el oro, la llegada a través de los ríos del ámbar, las pieles. Es decir, los Dardanelos son una ruta alternativa a las riquezas. Y fijaos cuánto cobre hay aquí. Si no puedes controlar Chipre, ni puedes controlar el este de Anatolia, obtener cobre desde aquí puede ser muy importante. La cuenca de Danubio, el norte de Anatolia y la actual Georgia son ricas en cobre. El estaño de Bohemia, la madera, que para una potencia naval es importantísima. Los barcos se hacen de madera. Es una perogrullada, pero vamos a repetirlo. Los barcos se hacen de madera. Por supuesto, Crimea y Ucrania son regiones cerealísticas, lo estamos viviendo actualmente en la actual crisis. El Mármara y la bahía de Troya son ricas en pesca. Los ríos que desembocan en el Mar Negro conectan con el norte de Europa, pieles, ámbar, estaño de las Islas Británicas. Y además el Mármara solo es navegable de forma ocasional, porque en el Mar Negro desembocan grandes ríos de Eurasia. Grandes ríos de Eurasia que si miráis el mapa fluvial de las cuencas del Mediterráneo, veréis la enorme desproporción entre la cuenca fluvial del Mar Negro y las pequeñas cuencas fluviales del Mediterráneo. El Mar Negro es superavitario en agua, de modo que hay una corriente neta desde el Mar Negro hasta el Egeo que convierte los estrechos en 2 ríos que hay que remontar contracorriente. Y los barcos de la antigüedad tenían vela cuadra, solo podían navegar con el viento de popa. Solo cuando el viento es muy, muy, muy favorable se puede entrar en el Mar Negro. Y normalmente los vientos también van en dirección contraria. Por lo tanto, aquí tenemos unos estrechos muy estrechos y una ciudad que los controla. Y en esta bahía los barcos deben permanecer largas temporadas, reparándose, pagando peajes, con sus tripulaciones comiendo, bebiendo, disfrutando de otros placeres de la carne, todo ello muy, muy caro. Y así es como se inician los conflictos entre los hititas y los griegos, que duran 250 años. Voy a poner solo algunos ejemplos, pero son continuos, son 250 años de guerra continuada. Ojo, a través de arrebatarse vasallos. Nunca llegaron a atacar el corazón de la potencia rival, jamás.
griegos y anatolios inventaron la Guerra Fría. Así es que tenemos a Atarsilla, un hombre de Agilla, de Mileto, es decir, un griego de Mileto, que ataca Luca, Luca es este territorio de aquí, con 100 carros. Destrona a un vasallo hitita, pero luego ese mismo vasallo hitita se alía con los griegos y conquista Chipre, una fuente de cobre que los griegos quieren y que tenían los hititas. Como consecuencia, Luca se convierte en un territorio inestable que se domina solo a intervalos. Chipre no vuelve a las manos hititas hasta casi el final de la época y Mileto se convierte en una base para la piratería griega en Anatolia. De hecho, tenemos nombres anatolios en las tabletas encontradas en Tebas. En las tablillas de barro aparecen los nombres de las trabajadoras que son claramente de Turquía. Turquía no, perdón, Anatolia. Y de hecho, en Pilos se mencionan trabajadoras lemnias y milesias. La captura no solo de bienes, sino de esclavos y esclavas es la norma. Piyama Kurunta es otro señor interesante. Piyama es un nombre que se repite muchísimo en los nombres hititas. Curiosamente recuerda mucho a Príamo, ¿verdad? Qué casualidad que Homero se invente para un rey anatolio un nombre que aparece en Anatolia y que lo haga 400 años después de desaparecida la gran potencia Anatolia. Pues Piyama Kurunta es el hijo de un rey rebelde de Arzaba. Arzaba es una confederación de estados del sur de Anatolia. Crea una alianza de Grecia, Arzaba y Milawanda contra el rey de los hititas, ataca al único súbdito leal que queda en la región, pero es derrotado. Y una vez derrotado, ¿qué hace? Escapar a Grecia con ayuda de los griegos. Miletos, que originalmente había sido una colonia cretense, ha pasado a Grecia. Mursiles II consigue incorporarla a Hatti. Mileto, como pasará también con Troya, cambiará de manos varias veces. Con Muwatalli II, Atpa se convierte otra vez en vasallo de los aqueos. Y las áreas de influencia entre Grecia y los hititas se establecen por tratado. Tratado que, como todos los tratados, se respeta cuando se respeta. Piyamaradu, otro Piyama, fijaos qué cosas. Es un rebelde hitita, suegro del rey de Mileto, destrona otra vez al rey de Troya, ataca a Manapatar junta de Seja, de Pérgamo. Seja es la actual Pérgamo. El que no podía ir a ayudar a los troyanos porque estaba malito, le costó caro, ocupa Lesbos, en hitita Laspa, finalmente, derrotado por los hititas, escapa con ayuda de Ajiyawa. Mientras tanto se produce una guerra civil hitita. Muwatalli II, el gran rey, el vencedor de la batalla de Kadesh contra los egipcios, muere sin hijos y nombra heredero a un hijo de una esposa de segundo rango. Una forma muy delicada de decir el hijo de una concubina. Evidentemente, la nobleza se divide, muchos no aceptan la situación y hay una guerra civil entre el hermano de Muwatalli II y el heredero elegido por el difunto rey. Y claro, entre un hombre veterano, héroe de guerra, gobernador de la capital en ausencia de su hermano, soldado reputado y valeroso, y un inexperto hijo de concubina que acaba de llegar al trono, ¿a quién elegiríais vosotros si quisierais tener un enemigo? Pues evidentemente los griegos intervienen en la guerra civil apoyando al sobrinito. Triunfa Hattusili III y entonces el aqueo Tahuagalawa, hermano del rey, vuelve a actuar en Luca y sigue en la guerra hasta que al final la carta Tahuagalawa supone una reunión en Mileto a tres partes, un enviado griego, un enviado hitita y el rey de Mileto, y acuerdan entregar al fugitivo. Entregar a los fugitivos era algo fundamental en el sistema diplomático de la época. Y recordemos que Helena es una fugitiva, no lo olvidéis. Y tras la entrega
y captura Epillamaradú, vuelve la normalidad a las relaciones entre griegos e hititas, pero por poco tiempo. Los aqueos siguen interviniendo periódicamente apoyando a rebeldes de Luca, vuelven a atacar otra vez Troya y destronan a su rey, utilizan Mileto como base de operaciones, siguen controlando Chipre. No sé si recordáis lo que en su momento dijo Carlos I de España y V de Alemania. Todos estamos de acuerdo, todos queremos Milán. Pues efectivamente, todos estaban de acuerdo, todos querían Chipre. Y no solo eso, comercian con Asiria, el gran enemigo eterno de todo el mundo, a través del estado de Amurrú. Así es que aquí llegamos a Tarhunaradu, empieza ya la decadencia. Tarhunaradu es un usurpador que ocupa el país del río Sheja, ya sabéis, la actual Pérgamo, a la muerte de Masturi. Se subleva contra los hititas, cómo no, apoyado por los griegos. Tudalía IV, el último rey de cierta importancia, aplasta la rebelión, derrota a los aqueos y eso es el inicio del fin de su presencia en Anatolia. No solo derrota a los aqueos en el río Sheja, según sabemos por la carta de Milawata, también les arrebata Mileto. El hijo de Atpa, Numión, ahora es vasallo de los hititas. Repone a Balmu en el Troya de Wilusa. Es decir, un solo rey hitita ha hecho que los griegos pierdan Pérgamo, Mileto, Troya. Y no solo eso, además llega a un acuerdo con Sasgamuba de Amurrú para llevar a cabo un bloqueo comercial a los asirios y los aqueos. Y además conquista Chipre. Conclusión, los griegos han quedado sin cobre y sin estaño. El pecio fenicio de Uluburun llevaba 360 lingotes de metal. Sin embargo, los pecios del 1200 transportan objetos de bronce y medios para fundirlo en alta mar. Los orgullosos piratas que aterrorizaban al mundo se han convertido en pobres chamarileros que dependen de la chatarra para conseguir el bronce que necesitan. No solo eso, los aqueos intentan reconquistar Chipre y son derrotados por Supiluliuma II, el último rey hitita. De modo que al final, aqueos de Tebas, de Miletos y de Chipre, desesperados, acaban atacando Egipto en el año V de Merneptah como aliados de los libios. Hay una hipótesis alternativa interesante. Susan Sherratt ha contado que tal vez la decadencia de los palacios micénicos, ella dice en vez de, yo añadiría además de, en historia como en ciencia todo es multifactorial. Menciona que el auge del comercio privado debilitó el comercio palacial y eso debilitó la economía de los reyes micénicos. Pero también Hatti está en decadencia. En este tiempo sufre la derrota de Nigirilla frente a los asirios. El antiguo gran imperio de Mitanni está en decadencia, es un estado tampón entre Hatti y Asiria se lo va comiendo bocado a bocado, hasta que llega al último bocado que quedaba, Nigirilla. Los hititas intentan impedir esa última anexión y sufren una espantosa derrota. No solamente tienen que ver cómo los últimos restos de Mitanni caen en manos de los asirios les arrebatan Melid, la única fuente continental de cobre. Aquí todavía no han reconquistado Chipre. Además, esto provoca una guerra civil. Kurunta de Tarhuntasa, uno de los virreyes, decide que quiere ser califa en lugar del califa, como Isnogud, de manera que se proclama gran rey. La guerra civil termina pronto, Kurunta de Tarhuntasa no consigue ser rey de los hititas, pero Tarhuntasa y Luca se convierten en un reino independiente. Se pierden los territorios costeros y el vital puerto de Ura, donde llegaba el comercio que dejaba el dinero y, sobre todo, donde llega el grano de Egipto. Los últimos reyes hititas tienen que hacer frente a rebeliones en su propio país, tienen que hacer campañas en Occidente porque, aprovechando la decadencia, todos los vasallos se le están sublevando.
consiguen reconquistar Luca y Tarhuntasa, tienen que hacer frente a otra rebelión en Chipre y encima coincide la pérdida de los puertos del sur que todavía no han reconquistado, la pérdida de Chipre, que era parte de las escalas de las rutas comerciales, con un cambio climático, una gran sequía y unas hambrunas, hasta el punto de que el faraón Merneptah tiene que enviar grano de Egipto para mantener vivo al país de Hatti. Se pide desesperadamente barcos a Ugarit para que lleven todo el trigo que puedan encontrar. Y encima tenemos la presión de los cascas, salvajes montañeses de Anatolia que nunca han sido dominados, y de los pueblos del mar. Los pueblos del mar son poderosos piratas que saquean, destruyen y, sobre todo, impiden el comercio. Y no es que el comercio permita sobrevivir a los estados, es que es mucho más. El comercio es la única razón de ser de los estados. Sin comercio no hay estado. Así es que en esa situación, dos poderosos imperios en decadencia van a por todas, a por su canto del cisne, a jugársela todo en una última carta. Y hay razones sobradas para la guerra. Primero, las puramente económicas. El acceso a las riquezas del Mar Negro que hemos visto. Los peajes de navegación, los gastos de estancia, la posesión de una ciudad rica. La recuperación de una base en Anatolia. Los troyanos han perdido todas las costas, absolutamente todas, los griegos. Y, por supuesto, también la mujer. Uno de los grandes escepticismos sobre la guerra de Troya es ¿una guerra por una mujer? Vamos a ver. Para empezar, es un insulto a la hospitalidad. París se aprovecha de la hospitalidad de Menelao y se lleva el tesoro de Esparta y a la mujer del rey. Pero no solo eso. Menelao es una presa fácil, porque la reina es Helena, no Menelao. Helena es la hija de Tindáreo, es la legítima reina de Esparta. Sin Esparta, Menelao no es nadie. Y hay pretendientes masculinos que pueden aspirar al trono. Además, un rey no es distinto de un jefe mafioso. Si eres débil, irán a por ti. De hecho, si Menelao, rey consorte, no olvidemos, no hubiera sido el hermano de Agamenón, el rey más poderoso de Grecia, el rey de reyes al que los demás rinden tributo, no hubiera durado absolutamente nada. Por supuesto, está la unión de los griegos. Nada une más a un país que un enemigo común. Y el problema está en que el sistema está colapsando. El sistema de estados vasallos se basaba en un sistema de protección a cambio de tributo. El gran rey protege al rey pequeño, pero ese sistema está colapsando. Fijaos lo que dice el último rey de los hititas. Si el rey está preocupado porque no queda ni un funcionario de palacio, y no queda nadie para enyuntar los caballos, y no le queda casa donde entrar, en una situación así, tú deberías preocuparte aún más por tu rey. Y si la situación llega a tal punto de gravedad para el rey, que la auriga salta del carro, que el mayordomo huye de la cámara, que no queda ni un solo perro, tanto más deberías preocuparte por tu rey. El otrora poderoso emperador de los hititas está más preocupado de la ayuda que sus vasallos le pueden prestar a él que de la ayuda que él puede prestar a sus vasallos. En esa situación tenemos una ciudad que queremos tomar, que necesitamos tomar, y el enemigo no va a poder defenderla. ¿Por qué no ir a por todas? Y solo así, en este contexto de 250 años de guerra previa entre anatolios y griegos, es como se puede entender la guerra de Troya. Y llegamos a la guerra de asedio. Otra de las grandes dudas de la Ilíada, ¿es posible un asedio de 10 años? ¿Era posible una guerra de asedio en la antigüedad? ¿Había características bélicas, había tácticas, había técnicas suficientes para ello? Sí, las había. Para empezar, las grandes murallas solo se hacen si va a haber un asedio, si no, no las necesitas. Pero fijaos bien, la base es de piedra, pero la mayor parte de la muralla es de adobe. La mano izquierda no es de la época, la mano izquierda es mía. Como ves, las murallas son en su mayor parte adobe.
Y aunque lo normal era tomar las ciudades a lo bruto, a la izquierda tenéis un fresco egipcio de la toma de una ciudad siria, a la derecha la reconstrucción moderna de la revista Despertaferro de la toma de Carquemis por los hititas, y había armas de asedio suficientes para hacerlo a lo bruto. De hecho, se describen torres, arietes, escalas, minados de muro. El asedio de Urshu, de hecho, es un poema hitita que narra el uso de todo este tipo de armas. Pues vemos que en los anales de Mursili II se mencionan al menos 12 asedios victoriosos y que Shupililiuma tomó Carquemis en 8 días. Pero Tutmosis III tardó meses en tomar Megido. Era posible asedios prolongados. ¿Por qué? Para empezar, hay descripciones de asedios de hasta 9 años. Pero además la guerra de Troya dura 10 años, pero no todos son de asedio. Hay 2 años de preparación, hay saqueos de regiones vecinas y aliadas, hay un desembarco en Troya, hay una batalla campal y finalmente un asedio que es discontinuo e ineficiente. Un asedio, tal y como lo describen los hititas, y debemos asumir que era igual para todos, es que primero se propone al defensor la entrega de la ciudad. Luego se saquea el territorio periférico, con intención de regresar en una segunda campaña a atacar la ciudad. Luego se intenta el asalto directo y si fracasa, el asedio. Fijaos bien una cosa, las 4 fases que describen los hititas de cómo debe hacerse un asedio coinciden con lo que cuenta Homero en la Ilíada, punto por punto. Y tenemos 2 ejemplos de Hattusili I en el Éufrates. Yo cito mucho a los hititas porque los hititas escribían mucho. De los griegos micénicos solo nos han llegado aburridos inventarios de palacio. No nos ha llegado nada más. Pues bien, 2 ejemplos de Hattusili. Jaja sucumbe, no me estoy riendo, se llama así la ciudad, no es culpa mía, pero solo tras 3 salidas de los defensores. Recordad la pequeña poterna que hemos visto en Micenas. La defensa activa era la norma también en la antigüedad. Y de hecho las salidas de los defensores aparecen en la Ilíada. En una de ellas, de hecho, Héctor llega a quemar una de las naves. Y el asedio de Urshu, el que inspiró el poema anterior, Urshu resiste 6 meses. ¿Por qué? Aquí vemos al rey diciendo: haced un ariete al estilo hurrita y haced que sea llevado a su sitio. Había arietes en la antigüedad. Vigilad las carreteras, observad quién entra en la ciudad y quién la deja. Nadie tiene que salir de la ciudad. Pero sus agentes le contestan: el súbdito del rey de Alepo vino 5 veces. El súbdito de Zupa está viviendo en la propia ciudad. El hombre de Zaruar entra y sale. El súbdito de mi señor, el hijo de Teshub, va y viene. Los asedios en la antigüedad eran un cachondeo. Las ciudades estaban suficientemente fortificadas y abastecidas para resistir, pero los atacantes todavía no habían alcanzado la tecnología para que los asedios fueran muy eficientes. Eso lo consiguen los asirios en el imperio neoasirio. Hasta entonces los asedios pueden fracasar. Un asedio largo es posible porque eran ineficaces. Y como en todas las guerras típicas, la de Troya también empieza con un saqueo previo. En la Ilíada se menciona el saqueo de Lesbos, el de la Tebas Hipoplasia, el de Pédaso, y a Aquiles se le atribuye el saqueo de hasta 100 ciudades, antes de la guerra de Troya. Finalmente, la invasión, una gran flota que incluye naves de guerra, ojo, y de transporte. Porque otra de las causas por las que se duda de la historicidad de la guerra de Troya es que en una pentecontera solamente caben 50 sujetos, con lo cual no se podría reunir un gran ejército en las costas de Troya. Pero es que los desembarcos no se hacen solo con naves de guerra, sino con transportes, en todas las guerras en las que hay una invasión. Como ejemplo, tenemos que en la Ilíada se dice: mandaban a los beocios, todo el listado propio del catálogo de las naves. Todos estos llegaron en 50 naves. En cada una se habían embarcado 120 beocios. O de Arcadia.
Arcadia, que como sabéis es una región del interior de Grecia. Agamenón les facilitó las naves de muchos bancos, no dice cuántos, para que atravesaran el vinoso Ponto, pues ellos no se cuidaban de las cosas de la mar. Pero no solo eso, sabemos por invasiones de la antigüedad, de las que sí que tenemos cifras, que todas las invasiones tenían a la vez naves de guerra y naves de transporte. De hecho, las naves de transporte eran más numerosas que las naves de guerra. Y podemos ver desembarcos de 300.000 hombres, 100.000, 70.000. Es decir, las cifras que se nos dan en la Ilíada no son en absoluto imposibles. Y llegan los refuerzos. Llegan los aliados, vasallos de los hititas, detallados en el Cato II. No sabemos si hubo un ejército real hitita, no lo podemos saber, porque se menciona en la Ilíada a los alizones, que procedían de lejos, de Álibe, donde hay yacimientos de plata. Entonces, los hititas vivían en la cuenca del río Marrasantilla, que los griegos llamaban Jalis. Entonces, muchos han querido ver en el nombre Alizones el río Jalis. Pero claro, la capital de los hititas se llama Hatusha, no Álibe. Los nombres no se parecen en absoluto. Con lo cual, la tendencia es suponer que estos alizones eran los cálibes, un pueblo de Anatolia del que todavía no conocemos la localización exacta. Es decir, posiblemente los hititas tenían sus propios problemas y no enviaron al ejército real. O si lo hicieron en unas cantidades mínimas. De hecho, ya hemos visto en la capa Manápatar Junta que lo normal era enviar primero a los vasallos más cercanos. Y solo si eso fracasa, llega el ejército real. ¿Y qué es lo que sucede a continuación? Ya os lo sabéis. De hecho, Homero en la Ilíada yo lo había anticipado. Cuando una ofensa se produce, se puede mandar un ultimátum, exigir una reparación, exigir al rey señor de la ciudad que repare la ofensa. Cuando la ofensa es lo suficientemente grande, el castigo debe ser ejemplar. Y el castigo ejemplar supone la destrucción de la ciudad. En tiempos más recientes lo tenéis con los casos de Cartago, Corinto, Numancia. Las ciudades con gran rebeldía deben ser destruidas. Y es aquí lo que Agamenón le dice a Menelao. ¡Ah, bondadoso! ¿Por qué te apiadas así de estos hombres? Excelentes cosas hicieron los troyanos en tu casa. Ninguno de los que caigan en nuestras manos debe librarse de tener cruel muerte, ni siquiera el que la madre lleve en el vientre, ni ese escape. Perezcan todos los de Ilios, sin que alcance sepultura ni dejen memoria. El objetivo de los griegos es la destrucción completa de Troya. ¿Cómo? ¿Con un caballo de madera? Pues a lo mejor sí. Este es el caballo que encontráis en el sitio arqueológico de Troya. Yo lo llamo el anticaballo. Una torre con ventanitas, una escalera para que se vea cómo bajan los griegos. Solamente falta que se asomen y digan, hola, soy yo. ¿Puedo saludar a mi papá y a mi mamá? Evidentemente, el caballo de Troya no sería así. Ya los historiadores de la antigüedad mencionaban que el caballo de Troya era un ariete sobreelevado sobre 4 patas, para batir la parte débil del muro, no la base. Y de hecho, arietes y torres de asedio están descritos desde el dinástico temprano de Mesopotamia. Hablamos del 3000 a.C., 2000 años antes de Troya. Sí había armas de asedio en esta época. Los encontramos también en Acadia. Un ariete, una torre de asedio. Y no solo eso, la arqueología demuestra que uno de los muros de Troya fue alcanzado por un ariete y precipitadamente reparado. Y no cualquier muro, el de 7A, el que le toca, el de la Troya homérica. No solamente había arietes, sino que uno de ellos se usó en Troya. Y es normal que los fugitivos que han perdido una batalla abandonen las armas de asedio. Es normal que las armas de asedio sean capturadas y utilizadas como trofeo.
muy normal. Recordad los leones de las cortes, hechos con el bronce tomado a los enemigos, el coloso de Rodas, hecho con las armas de asedio que los rodios tomaron a los macedonios. Y luego está el detalle de las cifras, tropas y otras fantasías de Homero. 1000 naves. Los asaltantes griegos llevaban, según el catálogo, 1186 naves. Si hubieran sido pentecónteras, podrían ser 50.000 hombres. Si, como dice Alfredo Maderos, fueran naves de 20 remos, solamente serían 23.000. Tucídides da una cifra de 100.000 hombres, aunque añade un más menos 25.000. Laura Reading, la mujer de Robert Graves, por mucho que la admiremos a ella como historiadora y por mucho que admiremos a Robert Graves, da una cifra que es insultante de 5.000 hombres. Y Barry Strauss, historiador al que admiro, pero no precisamente por esto, habla de 12.500 o 17.000 hombres, frente a unos defensores troyanos de unos 50.000. Pero, comparaciones odiosas, una expedición hitita promedio tenía 10.000 hombres. En la batalla de Kadesh había 47.500, 3.700 carros y 40.000 infantes. Y de ellos, ojo, 500 carros y 5.000 infantes eran la aportación de Wilusa. Los troyanos eran capaces de enviar a una batalla lejana 500 carros y 5.000 hombres de infantería. ¿Cuántos podían movilizar en defensa de su propio territorio? Ugarit tenía 150 barcos mercantes, en cada uno de los cuales cabían 250 hombres. En una tablilla de Pilos habla que en el último año del Palacio de Pilos se entrega a los broncistas de Palacio 1 tonelada de bronce, el equivalente a 1.000 cascos o 534.000 puntas de flecha. Y en las tablillas de Cnoso, en Creta, en una tablilla se habla de una entrega de 453 túnicas de uniforme. Los ejércitos de la época eran mucho mayores de lo que pensamos. Y más comparaciones odiosas. Estas no son de la Edad del Bronce, son de batallas más recientes, pero de las cuales tenemos cifras muy fiables. En la batalla de Leuctra, la que supone la caída de Esparta, había 6.000 beocios y 10.000 peloponesios, en una sola batalla. En Platea había entre 40.000 y 110.000 griegos y entre 120.000 y 300.000 persas, en una sola batalla. En la batalla de Egospótamos, entre atenienses y persas, había 200 buques y 180 atenienses, en una sola batalla naval. En las Arginusas, 120 buques espartanos y 155. Pero el récord de las que tenemos accesibles la tenemos en Ecnomo, una de las batallas de las guerras púnicas. En esa batalla participaron 680 quinquerremes, 330 romanos y 350 púnicos, de los que se hunden 24 romanos y más de 30 cartagineses. Había embarcados 290.000 hombres y en un solo día hubo 25.000 bajas. ¿De verdad 100.000 griegos en una campaña de saqueo por una ciudad estratégica nos parece una cifra inverosímil? Los argivos diéronse a la mano en sus naves de muchos bancos después de haber incendiado el campamento, mientras algunos ya se hallaban con el celebérrimo Odiseo en el ágora de los teucros, ocultos por el caballo que estos mismos llevaron arrastrando hasta la Acrópolis. Cantó como los aqueos, saliendo del caballo y dejando la hueca emboscada, asolaron la ciudad. Pero ya hemos dicho que estas civilizaciones estaban en crisis. La civilización micénica no soporta la continua rivalidad con el imperio hitita, que la desangra. También sufre hambrunas. El cambio climático es global. Ha perdido el comercio por culpa de los pueblos del mar. Se ha desgastado en la guerra de Troya. Si recordáis la mitología griega, todos los griegos que consiguen volver a casa tienen un funesto final. Hay una inestabilidad política y además los invaden los dorios. ¿Qué pasa después de Troya? Tenemos los pueblos del mar. Los pueblos del mar ya habían aparecido antes de la guerra de Troya. Los pueblos del mar son a la vez
consecuencia de la decadencia de los grandes reinos y causa agravante de esa misma decadencia. Aparecen en el año V de Merneptah, en Karnak, pero aparecen también muchos años después, 32 años después, en el año VIII de Ramsés III, como aparece en Medinet Habu. Muy importante es en Palestina los filisteos y la tribu de Dan. De hecho, recordemos que la muerte de Merneptah, en Egipto hay un caos sucesorio, incluyendo la guerra civil en la que el virrey de Kush se subleva contra la reina Tuosret y aparece un cambio de dinastía y el auge de los ramésidas. ¿Por qué menciono especialmente a Palestina y a los filisteos? Aparte que porque los pueblos del mar dan para un curso entero. Aquí tenemos, de hecho, a los Peleset, que son una parte de los pueblos del mar, tal y como aparecen en Medinet Habu. Es que tenemos el Nostos de Menelao, el regreso de Menelao. ¿Qué nos dice Menelao aquí? A Egipto las proas azules de otros 5 barcos llevó la corriente del viento y las aguas. Quedó allí Menelao entre gentes extrañas, haciendo con sus naves botín de viandas y oro. Y en otra frase de la Odisea, de los hombres quizá alguno podría competir conmigo, o quizá no, en riquezas. Las he traído en mis naves y llegué al 8º año, después de haber padecido mucho y andar errante mucho tiempo. Errante anduve por Chipre, Fenicia y Egipto. Llegué a los etíopes, a los sidonios, a los erembos y a Libia. Mientras andaba yo errante por allí reuniendo muchas riquezas, otro mató a mi hermano. El recorrido que nos cuenta Menelao en la Odisea es exactamente el mismo que hacen los pueblos del mar devastando el mundo conocido. Los griegos eran parte de los pueblos del mar. Tenemos además al propio Odiseo. Luego diré un pero de la aventura de Menelao, por cierto. Tenemos también una aventura de Odiseo. Impulsábame el alma de nuevo a llegar hasta Egipto. Equipé 9 barcos. A la 5ª jornada llegamos al Nilo de aguas caudalosas. Detuve en el río mis buenos bajeles. Y a un tiempo enviaba por delante unos pocos vigías que viesen la tierra. Pero ellos, cediendo a su impulso y coraje, empezaron a robar las hermosas campiñas de aquellos egipcios, arrastrando a mujeres y niños, llevando la muerte a los hombres. Corrió a la ciudad enseguida la alarma y a las voces de guerra. Su hueste llegó con la aurora. Todo el campo inundóse bien pronto de carros e infantes y destellos de bronces. Y Zeus, que se goza en el rayo, infundió en mis amigos funesto pavor. Ni uno solo resistió frente a ellos. ¿Hay algún abogado en la sala? En el derecho se dice que cuando alguien dice algo que le perjudica es que es cierto, ¿verdad? Bueno, pues Odiseo nos está contando Medinet Habu. Nos está contando que los griegos formaron parte de quienes saquearon Egipto en la famosa batalla del Delta. Y ya sabéis lo que le pasó a los griegos cuando volvieron a casa. He dicho que iba a hacer un pero del Nostos de Menelao, porque en la Odisea no solo se cuenta Menelao saqueando Egipto, también hay 2 escenas en las que aparece plácidamente acogido en una casa de Tebas. En una de ellas, cuando dice que la mujer de Polidoro, un nombre poco egipcio, pero ¿qué le vamos a hacer? Es un griego intentando traducir un nombre como puede, le regala muchas cosas, muebles, ánforas, bla, bla, bla. Y otra en la que una mujer egipcia le regala a Helena, que está con él, las drogas que se lleva, entre ellas el famoso nepentes con el que lo mantiene permanentemente drogado. ¿Cómo es posible que Menelao estuviera a la vez saqueando Egipto y plácidamente en Egipto? Pues como sé que hay egiptólogos en la sala, que no me tiren piedras por mi imprecisión, a la muerte de Merneptah ya sabéis que hubo una fase de inestabilidad sucesoria y un cambio de dinastía, y Ramsés III, cuando se enfrenta a la reina viuda Tuosret, lo hace con el ejército real, que se ha sublevado, pero la reina Tuosret lo hace con un ejército de mercenarios. Y en la lista de tropas mercenarias que Ramsés III dice que tenía la reina Tuosret, están precisamente los pueblos del mar, que a veces son enemigos, a veces son piratas, a veces son aliados. Es decir, tal vez Menelao
no era un pirata. Tal vez Menelao, después de haber vuelto de Troya, era un mercenario en Egipto en uno de los dos bandos. De hecho, aquí tenemos en Egipto, en el año V de Merneptah, como aliados de los libios, recordad que Menelao dice que ha estado en Libia, en la batalla de Perir encontramos a los icuís. Y es difícil no relacionar a los icuís con los aqueos, ¿verdad? En el año VIII de Ramsés, entre los pueblos del mar, están los Denien. Y recordad que uno de los nombres que Homero le da a los griegos es Dánaos. Y por supuesto están los filisteos, que varios autores han dicho ya que quizá filisteos en realidad sea pelasgos. Los filisteos fabrican una cerámica de tipo micénico, usan armas de tipo micénico, y se ha señalado la posibilidad de que el nombre egipcio para los filisteos en realidad provenga de pelasgos, que es el nombre con el que los griegos llamaban a los pueblos que vivían en Grecia antes de su llegada. Y probablemente gran parte de la masa poblacional griega no fueron los aqueos, sino sus antepasados. También se llama así pelasgos a los habitantes del Argos pelásgico. Y Argos pelásgico es el nombre que en la Ilíada tiene la región de Tesalia, de donde procede Aquiles. Y también se llama pelasgos a algunos habitantes de Creta. No solo eso, tras ser derrotados en el delta, vuelven sobre sus pasos y se asientan en Palestina, a la que dan nombre. O quizá no. Pero bueno, y voy a terminar con una hipótesis descabellada. En el libro de Josué, solo 11 de las tribus reciben tierras. La tribu de Dan queda excluida del reparto. Pero además la tribu de Dan aparece tardíamente en la Biblia. No se la menciona hasta muy tarde. Sus tierras están en territorio filisteo. Y además luchan en solitario con los filisteos. Y son los únicos cuyas tierras lindan con el mar. Luego, quizá si los Dan fueran los Denien de las tribus del mar, los danaitas serían los dánaos. Es decir, la tribu de Dan de la Biblia quizá también fueran griegos. De hecho, Sansón recuerda mucho a Hércules, ¿no? Y, con mucho gusto, hasta la próxima charla.